Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, la pedagogía y sus retos. Estamos empezando un nuevo ciclo de conversaciones luego de haber tenido más o menos un mes de vacaciones y además luego de haber estado dedicados a la presentación y a la difusión de este producto de clásicos de la pedagogía que estuvimos lanzando a propósito de la conmemoración del Día del Maestro del 2025. Entonces, antes de entrar en materia, quiero agradecer a todos los que se han puesto en contacto con nosotros para acceder a este material. En la medida que nos ha ido siendo posible, se los hemos ido haciendo llegar. Y de todas formas, pues sigue disponible para todos ustedes a través de los links de contacto que están aquí en la descripción del video para el caso de YouTube, o en el link que también está pues por ahí en un apartadito de Spotify. Nos pueden escribir y de esa manera entramos en contacto para hacerles llegar estos trípticos. Entonces, sin mucho más preámbulo y entrando en la materia que siempre nos convoca para este taller, Quisiera introducir a Ernesto la pregunta, y es que a raíz de la lectura de Dewey, en la cual el hombre con mucha lucidez y voy a decir de una manera brillante expone la relación con el tejido comunitario, me surge una pregunta, porque es claro que el hombre se cuida de no hablar del Estado, ¿cierto? Pero entonces yo sí quisiera que habláramos de eso, ¿cierto? La relación de la escuela con el Estado. Y en concreto una preguntita muy específica que tal vez la podamos barrer con unos pocos comentarios, pero de ahí en adelante irnos, y es como la independencia o lo que llamarían pues digamos la libertad de cátedra, solo que eso es un poquito individualista de este o aquel maestro, no es del salón del profesor fulano, sino por eso me remito a la idea de independencia, digamos a la independencia del currículo o la autonomía del currículo en la escuela pública, en la escuela en principio gobernada por el Estado. Pues te agradezco y mucho la pregunta más que una pregunta, la temática, en parte porque eso ha sido una de los hilos conductores de mi propia reflexión desde que elegí ser maestro, porque ese es un problema que todos enfrentamos, ¿sí? Eh, ¿Hasta qué punto trabajar, en mi caso particular, pero desde mi caso particular podemos pensar ciertas generalidades del asunto? Aquí ya incluso lo estuvimos trabajando alguna vez cuando leímos algo de los complejos de la profesión pedagógica. Sí, correcto. ¿Sí? Pero bueno, pongámonos aquí en siglo XXI, además, porque ojo que el texto de Boiano es principios del siglo XX en los Estados Unidos y en el mundo nórdico de Europa, en donde está por descontado que la escuela es pública. Entonces, de alguna manera es un tema que él mismo no necesita discutir. Pero en cambio es inverso el asunto para nosotros aquí en Colombia. Todavía hoy es el día en que las diferencias, sí, las desventajas y ventajas, pero sobre todo las diferencias casi incompatibles entre lo que la gente llama la escuela pública y el colegio privado. Y que nosotros siempre hemos insistido en el movimiento pedagógico y los que hemos hecho pedagogía más en serio, siempre hemos dicho la escuela de gestión pública y la escuela de gestión privada. Porque más allá de todo lo que tú quieras confrontar y comparar ilegítimamente en el producto entre una y otra, el maestro, eso lo sabemos siempre, y Dewey, en buena parte Dewey no hace no se embarca en esa dicotomía, porque más allá de el carácter de gestión pública o privada, es un hecho que el maestro está al servicio de la sociedad. Y
y más concretamente del tejido comunitario en el que está inserta la escuela. Y ahí empezamos a tener pues todo el problema, digamos el desafío de traducir a Dewey del siglo XIX y XX, del inglés de ese entonces, un inglés que en principio no tiene antropología científica. Si datamos la antropología científica con Levi-Strauss en las estructuras elementales de parentesco, esa es la mitad del siglo pasado, del siglo XX, 1948. Dewey lo alcanzó a conocer, pero ya estaba en vías de retiro. Toda su obra está en ausencia de antropología científica, pero no en ausencia de pensamiento racional sobre el asunto de la antropología. Digamos, ¿qué es lo humano del hombre? De manera que ese reto de traducir de entonces aquí y de un inglés que no tiene antropología científica, pero incluso también la ciencia psicológica. Él estaba inscrito en la Universidad de Chicago y era vanguardia absoluta en filosofía de la educación, que era su cátedra, y por ahí derecho la gente lo lee como psicólogo. Yo siempre he dicho que Dewey no se dejaría decir psicólogo así nomás. No sé cómo sean, pero por la lectura de sus textos, uno sí tiene que saber que todas las menciones de Dewey al asunto, a los aspectos psicológicos, habla de una disciplina que entonces no existía, que es la psicología social. Y la psicología social entendida en el marco de la antropología y no de la psicología, ¿cierto? Bien, dicho eso, vamos a dejar de hacer filología y vamos a hacer pedagogía siglo XXI. Este problema de la relación entre el gobierno y la autonomía, la libertad de cátedra, literalmente, la libertad de cátedra no es la del maestro, sino la de la sociedad. La sociedad. Ese problema es un problema eterno, desde los griegos, si quisiéramos extrapolar. Yo siempre he sido enemigo de extrapolar, porque allá no había escuela del tipo de la escuela ilustrada del siglo XIX y XX que tenemos actualmente. Bien, pero el oficio de enseñar fue siempre, y es todavía hoy, terreno de disputa política. Política, póngalo con P mayúscula, con P minúscula, no importa. ¿Por qué? Porque la política, dígalo por donde lo quiera decir, es el campo de disputa del interés de lo público, de lo común en una sociedad. Entonces, la política, para ponerlo aquí en nuestros términos, es la disputa por qué Colombia queremos. Y según qué Colombia quiere Colombia, ¿sí? O en qué Colombia podemos ponernos de acuerdo los colombianos, según eso sea, es el maestro que tiene que ser. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Un maestro que tiene una idea clara y transparente de la utopía que lo inspira acerca de la Colombia que espera que lleguemos a ser, o una Colombia con un proyecto común que autorice el ejercicio de una libertad de cátedra en ese sentido. Y lo voy a poner en términos más prácticos y más concretos. Claro, podemos, y ahí entramos en riesgos, ¿no? Todos los maestros, cuando voy a poner cualquier cosa, en matemáticas,
maestro de matemáticas, pero también el de historia, como también el de ciencias naturales y por supuesto el de religión, cuando hay clases de religión, y el de ética y valores, que es obligatorio según la ley. Todos, todos estamos consciente o inconscientemente, y eso es más peligroso, alineados con un ideal de nuestra disciplina y un ideal del rol que nuestra disciplina cumple en la vida colectiva. Entonces voy a exagerar y a caricaturizar. Hay maestros, y no pocos, de matemáticas que todavía insisten, es que eso está matemáticamente probado, o sea, creen en dogmas. La matemática, en mi percepción de la matemática, es la antípoda del dogma. Pero bueno, no voy a decir la mayoría, pero una ingente cantidad de maestros de todos los niveles, de todas las clases sociales, etcétera, cuando abordan su tarea de enseñar matemáticas, la abordan desde una perspectiva claramente antimatemática, antirracional, que es: las matemáticas son verdades absolutas. Bueno, yo lamento y mucho, y he trabajado y no tengo ninguna solución. Para mí ese es un galimatías, el problema de la enseñanza de las matemáticas en el siglo XXI. Cuando yo empecé a ser maestro en el año 70, ya estaba en crisis la presunción de verdad absoluta de la matemática, pero en el sentido común todavía no estábamos en la crisis de la relatividad y de la crisis de la incertidumbre, de la teoría de la incertidumbre. Es más, ni siquiera cuando yo empecé a ser maestro, los bioquímicos más refinados ya sabían que existía, cómo era el ADN y eso. Pero digamos, para mí fue novedad, ya siendo maestro, que había que enseñar que la herencia estaba a través del ácido desoxirribonucleico y del mensajero, ¿cierto? He hecho el premio Nobel ¿cómo se llama? El premio Nobel del franchute. De Monod, es de los años 60 o 70 tal vez. Entonces, hoy el maestro que siga enseñando una biología no evolucionista, pues yo lo lamento mucho. Pero si la sigue enseñando es porque todavía sigue creyendo en una biología absolutista y no evolucionista. Entonces, bueno, si en algún momento una autoridad de gobierno le exige al señor, al matemático dogmático, al biólogo no evolucionista, que tiene que enseñar la evolución, pues vamos a entrar en un conflicto, y ese es el conflicto que es lo que digo. La enseñanza, el campo real de la enseñanza es por antonomasia un terreno de disputa de lo político, de lo que nos hace comunidad, del tejido social. Y los maestros, en ese sentido, tendremos que digamos, garantizarle a nuestras familias, a nuestros alumnos, pero sobre todo a nuestras comunidades, que ejerceremos la crítica racional de lo establecido, a fin de que la cultura no se anquilose, la cultura real, la dominante, la vigente. Entonces, el dilema, la dicotomía entre escuela pública y escuela de gestión privada es una dicotomía muy conflictiva y muy absurda en nuestro medio. Ahora, en otros medios donde está garantizada la escuela de gestión pública de alta calidad,
o sea, en donde la educación de calidad es un derecho universal, siguen existiendo escuelas privadas o escuelas de gestión privada. Y en general son escuelas que se proponen un proyecto que no es anticultural, sino que quiere ser, generalmente las escuelas de gestión privada se proponen ofrecer algo diferencial y en ese sentido superador del estándar general. Obviamente tiene que ver con asuntos de intensificación de la relación pedagógica, o sea, menos maestros para más maestros para menos alumnos, maestros de más alta especialización, con la expectativa y el compromiso de practicar una enseñanza la más avanzada teórica y técnicamente posible. Es un poco la ilusión política que todas las escuelas de gestión privada ofrecen y ofrecemos, ¿sí? Que vamos a sostener, a proveer una enseñanza de vanguardia. Lo que pasa, Ernesto, es que ahí, claro, por ese lado pues quedo muy satisfecho, pero quedo satisfecho porque se profundiza más el problema con el que vengo, ¿cierto? Incluso yo no lo había pensado con la analogía concreta al caso griego, sino hasta este momento, pues la extrapolación, porque, digamos, en una escuela de gestión pública, como además es en general en los países llamados pues de primer mundo, ¿cierto? Listo, es muy fácil, digamos, por decirlo así, ejercer el control de pues este maestro no está haciendo su tarea porque llega tarde o porque las clases que son de 1 hora las está dando de 25, ¿cierto? Es muy fácil pues, o sea, saber que ese maestro no está haciendo bien su tarea, por ejemplo, a partir de una cosa como la puntualidad. Pero me pregunto porque yo estoy de acuerdo, o sea, pienso, ¿cierto? O sea, no cabe duda, o a mí no me cabe duda, pues, de que la condena a Sócrates es más o menos una tiranía, es un acto de tiranía disfrazado o más bien con el vestido pues de la democracia de Atenas, pero entonces y sigue pasando hoy, ¿cierto? Yo creo que, o sea, el maestro de alguna forma siempre va a estar hablando por la cultura, por algo de la cultura en la que vivimos, ¿sí? Los griegos a eso lo llamaban paideia, justamente. Pero entonces a la vez, claro, lo que pasó con Sócrates, pues no debería pasar, ¿cierto? Pero, estamos de acuerdo en que no debería pasar. Exacto. Pero, ¿quién es decir, y no sé si la pregunta o la duda es bizantina y me estoy haciendo un nudo donde no existe, pero me pregunto, entonces, ¿quién vigila o quién puede vigilar lo que enseña el maestro de la escuela que se gestiona públicamente? No, pues eso es literalmente harina de otro costal, en el sentido de que la pregunta ahí es ¿qué ciudadanía ejerce el control político de su Estado y de su gobierno? ¿Sí? Una ciudadanía, como dicen ahora, empoderada, que no está recibiendo limosnas por la escuela que le ofrece la gestión pública, sino que está orgullosa y que sabe que tiene derechos. Entonces siempre se desarrollan los sistemas de autogestión local de cada escuela. Y eso no riñe con que sea de gestión pública. O sea, pero si le decimos por el canal que sea, por la vía que sea, le decimos al maestro de matemáticas, no enseñe esa matemática, o al revés, enseñe esta otra matemática. ¿No estaría haciendo esa comunidad a través del conducto que sea lo mismo que hicimos con Sócrates? Claramente no, porque es eso, no es el gobierno. No es digámoslo así, el gobierno de turno. De hecho, todos los maestros estamos sometidos al examen público, en el sentido de que en las escuelas de gestión pública aparentemente el control es más difuso, pero
pero las facultades de educación, por ejemplo, ejercen un control feroz sobre lo que se enseña y sobre cómo se enseña, y otras agencias, no solo las agencias propiamente ministeriales que constitucional y legalmente aquí en Colombia ejercen el rol y les corresponde, y es no solo la facultad sino la obligación de hacer supervisión, ser autoridad de supervisión, pero no solo de la escuela pública, de la escuela de gestión pública, ellos también son supervisores de la escuela de gestión privada. Y creo que ejercen supervisión incluso más estricta que sobre la escuela de gestión pública, porque en la escuela de gestión pública tienen que negociar con una serie de agencias de autorregulación, que son las agencias de sindicales, etcétera, ¿no? Pero ¿a dónde vamos? Es que el problema es que nunca ningún maestro. Bueno, y volvamos otra vez a un asunto que aquí hemos tocado en distintos momentos. Hablar del maestro es engañoso, porque el primer control que el maestro individualmente considerado tiene es la existencia del equipo docente que hay. Entonces, la comunidad ejerce realmente, bien o mal, pero ejerce un control sobre la docencia, sobre el equipo docente, y no sobre el equipo docente en el sentido de los seres individuales que hacen, sino sobre el rol, el desenvolvimiento efectivo. ¿Y dónde lo ejercen? En sus niños. Los niños que pasan mal en la escuela, las mamás y los papás son los primeros que van. ¿Qué le pasó a mi niño? ¿Quién me le está pegando? Por decirlo extremadamente. Es que mi niño me dice que la profesora se la tiene montada. Eso es control público. Es control social, ¿cierto? Y sí, no hay, en mi opinión, no hay mecanismo sagrado, ni menos aún panacea, por la cual podamos entablar un control más eficaz del que actualmente disponemos cuando el control es externo. Desde el principio, como te dije, este ha sido un tema de mi vida profesional desde que elegí ser maestro. ¿Quién gobierna al maestro? Y desde muy temprano, la conclusión, y es lo que he enseñado toda mi vida, el único control válido es la autonomía intelectual ejercida por el equipo docente en tanto que comunidad científica. Entonces, el verdadero control público de la enseñanza debería ser el de la investigación en el aula, la investigación que todo equipo docente hace, así no sea formal, pero sería mejor si fuera formal, claro. Investigación, actualización permanente y autoformación. Entonces, no hay ningún gobierno que te pueda obligar, ni ningún control externo que te pueda obligar a ti como maestro a enseñar matemáticas de vanguardia. Solo ¿quién? La exigencia de tu deseo de ser un buen maestro. Y eso solo se logra a través de la investigación en el aula que tú haces acerca de lo que estás haciendo y de lo que consigues con lo que haces, y de la autoformación. Muy bien. Me parece, pues, Ernesto, que queda muy bien abierto este nuevo ciclo. Creo que es un tema que probablemente suscita discusiones y suscite reflexiones, en muchos casos de la experiencia propia de nuestros oyentes, pues, y entonces también se nos fue un poquito más largo el programa de lo normal, entonces no me voy a alargar mucho en la despedida, simplemente invitarlos a todos a suscribirse, a dejar el me gusta y por supuesto a escribirnos. Es lo que más deseamos, en la medida de que esto, finalmente la idea es construir una comunidad de diálogo alrededor de la pedagogía. Entonces... Y déjame la coñita. Claro que sí.
A todos los invito a que escriban pequeñas o largas preguntas o interpelaciones a los textos del tríptico de la pedagogía. Claro que sí, muy Nos bienvenida escriben ahí esa invitación. y las vamos a ir despachando. Claro, finalmente esa es la invitación pues del tríptico, no es entregar una cosita que se vea linda en una biblioteca, sino de hecho son pequeños, o sea, son unos cuadernillos de combate que estén ahí, que los pongamos sobre la mesa y los dialoguemos. Entonces, bueno, no siendo más, los esperamos la próxima semana con una nueva pregunta para labrar.